Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a reflexionar sobre cómo volverse un buen lector y qué se necesita para volverse un buen lector. Seleccioné dentro de mi biblioteca 5 libros que podrían ayudarnos formalmente a volver a leer, a volver a retomar un hábito que a lo mejor nunca tuvimos, pero que básicamente es un hábito que nos puede cambiar la vida porque la lectura es una de las cosas más importantes que podemos tener como hábito personal. Créanme que les puede cambiar muchísimo o más de lo que se puedan imaginar la vida. Pero bueno, antes de que continuemos, me gustaría que me regalara un like. Ya sabe, a usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón. Me gustaría que se suscribiera al canal. Me gustaría que me comentara qué libro cree que es bueno para comenzar a volver a leer o comenzar a leer por aquellas personas que nunca tuvieron esa buena predisposición. Pero bueno, miren, comencemos con el primer hábito que considero que es importante. Miren, según un estudio de una universidad en Londres, dice que los seres humanos pasamos más o menos 5 horas diarias revisando nuestro teléfono, ya sea revisando Facebook o alguna aplicación como TikTok o Twitter, y básicamente le dedicamos pues, el 20% de nuestro día a estar frente a este teléfono o algún este tipo de cosas que en realidad son pues cuestiones que tienen que ver con lo placentero, y así lo considero yo. O sea, uno revisa el Facebook porque es placentero, porque pues te mantiene en la actualidad, incluso puedes, como no sé, reírte o ver chismes o ese tipo de cosas. Y básicamente yo creo que el primer motivo por el que deberíamos de leer es porque es placentero. O sea, debería ser un hábito que nos llevara hacia, pues sí, algo muy parecido a aprender el celular o a entrar a una aplicación o o ver la televisión, porque si no lo hacemos así, pues terminaría siendo prácticamente un castigo. Y el primer libro que quería recomendarles es La Perla de John Steinbeck, que es una obra de un autor norteamericano basada básicamente en una reflexión sobre qué tanto afecta la pobreza a la realidad, qué tanto una persona con una fortuna, digamos, fortuita podría sobrellevar esto, ¿no? Sobrellevar, encontrarse algo que le cambiara la vida y qué tanto es una bendición. Bueno, el segundo punto que quiero que reflexionemos es que yo creo que de estas 5 horas que le dedicamos a revisar el teléfono, podríamos quitar 15 minutos. Se ha demostrado que con 15 minutos que una persona le dedique a la lectura, eso básicamente lo vuelve un buen lector. No tendríamos que leer más de 15 minutos. O sea, es una cifra que no llega ni a una octava parte de lo que le dedicamos a revisar el teléfono. Podríamos hacerlo incluso con un cronómetro o con un temporizador. Y no sé, después de comer, antes de dormirnos, dedicarle solamente 15 minutos a la lectura y eso lo va a volver a usted un buen lector. Tengo por aquí Los viajes de Gulliver de Johann Swift, y ya le estaba yo cambiando de autor. Y es un autor que en pleno pues, mundo de la expansión inglesa, o cuando comenzaba este tipo de cosas, comienza a hacer una revisión sobre los libros de viajes, y así como Cervantes termina riéndose de los libros de caballería, pues Johann Swift al final termina burlándose de los libros de viajes y criticando al Estado inglés. Y yo creo que es una temática relativamente interesante, es una obra de arte que creo que todo el mundo debería conocer. Y vamos al tercer consejo. Miren, la variedad de material. Siempre va a haber un tema que pueda interesarnos dentro del mundo de la literatura. O sea, hay tantos libros como seres humanos. O sea, en realidad podemos encontrar libros de amor, de viajes, de guerras, de ciencia ficción, de ciencia, de tecnología, de todo lo que usted se puede imaginar. A veces muchas personas dicen que si usted no ha comenzado a leer es porque no ha encontrado el libro correcto, y al final pues considero que es importante darse la oportunidad de revisar una biblioteca o preguntar a un bibliotecario o ir a una librería y preguntar a la persona, decirles como los intereses que tienes, y te va a acercar al libro que él considere. Les traje por aquí George Orwell 1984, una obra fantástica sobre pues, qué pasaría si una sociedad estuviera vigilada las 24 horas prácticamente en lo que dice, en lo que piensa, y en todos lados alguien te estuviera observando y
revisando prácticamente todo lo que piensas. Creo que no estamos tan lejos de eso. Si uno considera las computadoras, pues las computadoras prácticamente tienen un micrófono en donde nos oyen las 24 horas y nos dicen qué les gusta y qué no, y llevan a partir de eso un cierto conteo o una realidad para conocernos como futuros compradores. Miren, vamos a hablar de otro punto que considero importante, que es el punto número 4, que es las personas están siempre preocupadas porque a veces leen y no entienden. Bueno, si lee y no entiende, a lo mejor no es el libro correcto para usted. O lee y entiende y después se le olvida. Pero miren, siendo realistas, pues no pasa nada. O sea, yo por ejemplo he leído gran parte de lo que está aquí atrás. Y posiblemente pues, me he olvidado de muchas de las cosas que he leído. Y pues es lógico, el cerebro humano no está hecho como para absorber toda la información y tenerla guardada. Y es parte de la lectura, o sea, al final olvidar un poco de lo que hemos leído, pues es normal, o sea, no pasa nada, no se preocupe. Les traje por ahí Carmilla de Sheridan Le Fanu. Es el primer libro de vampiros en Occidente que se escribe y es un texto que básicamente nos lleva de la mano a revisar al primer vampiro que no es de Transilvania y que no es hombre, sino una vampiresa austríaca, y la relación que tiene con otro personaje, porque se desarrolla en medio de toda esta novela que prácticamente revisa un poco el miedo, una relación lésbica muy interesante, y el primer libro de vampiros que les he dicho, y es muy interesante que el personaje sea una mujer. Miren, una de las cosas, en el punto número 5 que quiero revisar, es que las personas siempre se preguntan cómo leo más o cómo puedo hacerle para leer más rápido. Bueno, miren, yo como lingüista les puedo decir que la lectura pues, es un hábito personal. Mientras más lees, mejor lees y más rápido lees. Pero pues no tendría por qué ser una competencia formal. O sea, no se preocupe si lee usted 5 hojas y ya no quiere seguir leyendo. O no se preocupe si lee esos 10 o 15 minutos que les he recomendado leer y ya no quiere seguir leyendo, porque al final pues usted leerá lo que considere pertinente, y al final lo que necesitamos es como tener como el hábito de poder hacerlo y poder pues poder tener la tenacidad y la paciencia y el hábito de hacerlo todo el tiempo, y eso lo volverá usted un buen lector. Más allá de tener la preocupación constante de cómo le hago para leer más rápido, todo ese tipo de cosas, como entrar en un estado de éxtasis. Y bueno, para terminar les traje esta joya que a mí me fascina. Se llama La roja insignia del valor, de Stephen Crane. Es un clásico de la literatura norteamericana. Habla básicamente sobre la guerra civil norteamericana y nos permite ver los horrores de una guerra entre el sur y el norte de Estados Unidos, con personajes tan importantes como, no sé, las figuras de los soldados, las figuras de los artilleros, la figura de las personas que van a caballo, y el uso de nuevas tecnologías como la metralleta y las bombas, que eso prácticamente no se había usado nunca antes, y es una novela clásica. Y entonces les dejo aquí estos 5 libros para que comience a leer o para que vuelva a retomar el hábito. Son libros muy chiquititos, muy deseables, muy pues libros que verdaderamente se pueden gozar, que es lo verdaderamente importante. Como yo les decía, leer prácticamente tiene que ver con la sensación de compararse a algo muy relacionado con abrir un teléfono o con ver la televisión. Pero bueno, me gustaría que me regalara un like. Ya sabe, a usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón. Hacemos del YouTube un lugar muchísimo más inteligente. También me gustaría que se suscribiera al canal, lo venimos haciendo muy bien, y que me dejara recomendaciones. A mí de verdad me han gustado un montón todo lo que me recomiendan ustedes como lectores. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Chao.